Hola, buenos días a todos. Una vez más por aquí, Ángel Guerrero. Antes que todo, desearle a todos un feliz año 2021 y ojalá que pronto pues ya todos estemos saliendo de esta tragedia, de esta pandemia que nos ha cambiado la vida un poco. Pero bueno, aquí seguimos nosotros trabajando por educarles y darle información necesaria e importante para trabajar con los productos de la marca. ¿Ok? Entonces, para comenzar el seminario del día de hoy, pues primero voy a comenzar resumiéndole cuál es la agenda que tenemos para hoy día. Primero que nada, vamos a hacer un resumen del seminario pasado que también fue sobre Mentor MP. De ahí vamos a hablar un poquito sobre la estructura de menús en el Mentor MP en el formato de subbloque que yo olvidé mencionarlo en el seminario pasado y esta estructura está disponible desde el keypad del Drive, ¿ok? De ahí pues es importante también mencionarles cuál es la documentación imprescindible que siempre vamos a tener que tener a mano, no importa la experiencia que tengamos, porque es imposible recordarlo todo en cuanto a instalación, a elementos que podrían ser indispensables en un sistema de variadores de frecuencia, en este caso del Mentor MP, que es DDC. Es importante también tener esa documentación disponible siempre que vayamos a trabajar en algún proyecto o en alguna puesta en marcha, pues es muy importante tener la mano. De ahí, pues, entonces vamos a repasar lo que sería la conexión eléctrica del Mentor MP. Vamos a revisar las conexiones de potencia del equipo, luego las conexiones de control. Y de ahí pasaríamos a darle un overview rápido sobre lo que es el CitySoft, que es el software de parametrización que se utiliza para el Mentor MP. ¿Ok? De ahí que hayamos revisado digamos, las partes más importantes del software, pues entonces ya pasaríamos en concreto a hacer dos ejemplos de configuración del Mentor MP de modo fuera de línea, porque yo no voy a estar conectado con un Mentor MP aquí, no tengo un Mentor MP. Tal vez en el futuro podamos hacer una presentación conectados a un Mentor MP y hacer una demostración práctica de una puesta en marcha. Pero creo que va a ser muy importante que le muestre cómo utilizar el CitySoft para configurar un Mentor MP utilizando el asistente o el wizard. Y para ese caso vamos a utilizar el ejemplo que empleamos en el seminario pasado, que era un motor donde no existe velocidad extendida, donde no se usa debilitamiento de campo. Entonces, para ese caso vamos a utilizar el asistente, ¿ok? Y luego vamos ¿cómo se llama? A pasar a la configuración de un proyecto con Mentor MP con los parámetros de forma directa. Y aquí vamos ¿cómo se llama? A trabajar con un ejemplo de configuración del motor con debilitamiento de campo. Por favor, hay un ruido de fondo que si alguien puede poner en mute su teléfono, su micrófono, pues sería conveniente. ¿Verdad? Que no sé por qué hay un ruido de fondo, déjenme chequear. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo andas? Bien, ¿tú qué Pedro, tal? Bien, bien, mi estimado. Qué bueno. Qué bueno. Oye, pues nada, cabrón, fíjate que, ok, listo. Bueno, entonces continuamos con la presentación, ¿ok? Aquí les decía que vamos a configurar el Mentor MP usando el asistente y luego vamos a tratar de hacer una configuración de parámetros de forma directa sin el asistente, ¿ok? Entonces esa es la agenda que tenemos para el día de hoy. Ok, resumiendo el seminario pasado, por si alguno pues desea mirarlo, porque hablamos de cosas muy importantes, pues lo primero que hablamos fue sobre la historia de los drives de control técnico de corriente continua que comenzaron a fabricarse desde el año 1973 hasta llegar hoy día al Mentor MP, que ya es la tercera generación de drive. De ahí hablamos sobre las aplicaciones más comunes donde vamos a encontrar los drives DC en la industria metalúrgica, en laminadores, alimentadores, trenzadoras de cables eléctricos, en mineras,
en cementeras también, usados en transportadores de material, en hornos rotatorios, en la industria del papel, en lo que es la impresión, industria del plástico, molinos, extrusoras, mezcladoras. Revisamos también los principios de operación del motor de DC. Okay, es muy importante comprender cómo funciona un motor de DC y también entender cómo funciona un drive de DC. Y de ahí pues estuvimos revisando las características y las opciones que están disponibles para el Mentor MP. Y obviamente después de tener esto es muy importante saber cómo ordenar un Mentor MP, cómo escogerlo de nuestro catálogo basado en interpretar la placa de un motor de DC. Entonces aquí fue donde manejamos dos ejemplos de dos placas de dos motores ligeramente diferentes, uno donde básicamente no opera en la región de debilitamiento de campo y otro donde sí va a operar en la región de debilitamiento de campo o lo que se conoce como velocidad extendida. Ok, entonces, bueno, como le había dicho antes de comenzar, pues tenía planeado hablarles un poco de algo que olvidé en el seminario pasado y es algo muy único del Mentor MP y es la opción que tiene de mostrar los parámetros agrupados en su bloque. Y esto es solamente visible desde el display del drive. Y el asunto es que es la opción que viene por defecto. Entonces puede ser que cuando usted le toque manipular un Mentor MP, si es que no lo ha hecho antes, pues se encuentre con algo que no reconoce, que no es muy familiar, y entonces es porque el Mentor MP viene configurado de esa manera por default y visualiza los parámetros agrupados en su bloque. Yo en mi caso estoy muy acostumbrado a ver los parámetros en la estructura de menú tradicionales, que casi siempre pues lo cambio porque es como yo me siento más a gusto. Entonces, pero es importante que sepan que existe este modo, ¿ok? Lo que ustedes están viendo acá es básicamente la estructura de los parámetros, de los menús que contiene un drive de DC Mentor MP. Y básicamente el número de los parámetros, la descripción de los parámetros, pues es muy similar, digamos, a lo que ustedes pueden ver hoy día en la nueva generación de Drive, Unidrive M, Commander, es prácticamente los mismos menús. Incluso los Drive anteriores de la generación anterior, Unidrive SP, también manejan esta misma estructura de parámetros, ¿ok? Donde tenemos 23 menús aquí, básicamente, y a la hora de navegar a través de los menús y los parámetros, pues es muy similar a como lo hacemos hoy día con los Drive Unidrive M, con tecla arriba, tecla abajo, botón arriba, botón abajo, pues uno puede ir navegando a través de los parámetros dentro de un menú y con el botón a la derecha, a la izquierda, pues básicamente lo que va a hacer es irse moviendo a través de los menús. ¿Ok? Esa es la forma donde el Mentor MP maneja sus parámetros y sus menús. Ahora, en el caso de los subbloques, como es la opción que viene por default, yo solamente quería mencionarle que cuando el drive viene de fábrica, pues probablemente lo van a ver así de esa manera y cuando empiezan a navegar a través de él, pues van a ver este SE, Diagnostic, DI, Input y no lo van a reconocer. Entonces lo que pasa es que es una forma de agrupar los parámetros de una manera que tenga sentido. Por ejemplo, el submenú Setup contiene todos los parámetros relacionados con la configuración del motor, donde están las corrientes, los voltajes, la aceleración, la desaceleración. Existe otro submenú que es el submenú de diagnóstico y aquí básicamente agrupa parámetros que son de solo lectura y que nos permiten visualizar la operación del drive, como la referencia seleccionada, la corriente, el voltaje de armadura que se le está enviando al motor, la realimentación de corriente del campo y otros parámetros más. Entonces también hay otro subbloque que es el de disparos o trips. Y básicamente aquí en ese subbloque, cuando entramos en él, pues vamos a encontrar todo el histórico de los disparos que ha experimentado el drive. ¿Okay? Otro subbloque también que vamos a ver es el subbloque de feedback. En el caso de tener ya sea un tacómetro o un encoder, porque el Mentor MP puede asimilar lo mismo tacómetro que encoder y tiene incluido en su hardware las entradas para poder leer estos dispositivos, pues también en este subbloque de feedback, pues ahí vamos a tener lo que es los parámetros asociados a la configuración del encoder y del tacómetro.
También existe otro subbloque que se llama parámetros de entrada o input parameter, y en este caso se refiere a lo que serían las entradas y salidas digitales y las análogas. Aquí básicamente estaría la configuración de esos parámetros. Ok, muy importante tener presentes que los parámetros de los menús, cuando están por subbloque, se guardan automáticamente cuando los modificamos y no hay que salvarlo. Ahora, muy importante que conozcan que el parámetro SE14, ok, que sería el 035, menú 0, parámetro 35, cuando estamos en la vista tradicional, es el que nos permite configurar cómo es que vamos a visualizar los parámetros en el Mentor MP por default. Si se dan cuenta, ese parámetro por default viene con la opción L1 y viene para mostrar los parámetros en la estructura de su bloque. Entonces, si usted quiere cambiarlo, pues lo que tiene que hacer es ir hasta SE14 y cambiarlo a L2, ¿ok? Y cuando lo cambia a L2, pues entonces va a visualizar el menú, los menús del Drive en el modo estándar o tradicional que estamos acostumbrados a verlo, digamos, en el Commander, en el Unidrive M. Entonces, esto era algo que me había faltado en el seminario anterior y yo quería mencionárselo porque si hay alguien que es nuevo con el Mentor MP se va a encontrar esto y no, tal vez no lo va a relacionar con lo que hablamos. Entonces, pasando ya a la próxima slide, es muy importante la documentación siempre, ¿ok? Nunca podemos, ¿cómo se llama? Estar dependiente de nuestra memoria, de lo que recordamos. Es siempre bueno tener la documentación al lado para chequear cualquier duda que tengamos. Entonces, si usted es una persona que no está muy familiarizado con descargar información del sitio web, yo quiero indicarle cómo acceder a estos manuales, la guía de usuario y la guía avanzada del Mentor MP, que son muy importantes. Y básicamente usted tiene que ir al sitio www.controltechniques.us. Ok, muy importante que seleccione .us porque así le sale la sección de Américas y la documentación puede ser que sea ligeramente diferente. Y va a la sección de productos, luego a la sección de donde dice DC Drives, y aquí le va a mostrar el Mentor MP, el Quantum MP, que no hemos hablado de él, pero luego podríamos hablarlo, el controlador de campo. Entonces, dentro de haciendo clic en Mentor MP, pues vamos a ir a una página donde va a haber una sección de descarga donde vamos a tener que entrar nuestro email si ya estamos registrados en el sitio para poder descargar estos manuales. ¿Ok? Ahí también vamos a encontrar en la sección de descarga una pestaña que permite seleccionar el idioma. Cuando usted lo cambia a idioma ES, pues puede ser que algunos de estos manuales le aparezcan con la opción en español. No todos, no existen, digamos, para todos los manuales una traducción al español. Algunos de ellos sí están en español, otros no. Entonces, bueno, la guía de usuario, esta es la guía más importante, es la guía en la cual estaremos basando este seminario. Y aquí está toda la información relacionada con la instalación eléctrica y mecánica que recomienda a la fábrica. Y además aquí tenemos también valores y números de partes importantes de algunos de los accesorios eléctricos que son importantes para proteger el drive adecuadamente y cumplir con las normas UL, por ejemplo. Entonces, en la guía avanzada, pues aquí tenemos información relacionada con la configuración, los parámetros básicos y avanzados, el uso del keypad, la descripción de las alarmas, las fallas, el tema de las comunicaciones, el tema de los módulos opcionales. Entonces, estos dos manuales son importantísimos que los descarguen y los tengan a mano para cuando ustedes tengan que trabajar con el Mentor MP y tal vez no recuerden algo, pues le va a servir de mucho. Entonces, en la próxima, esta slide, pues ya vamos a hablar básicamente de las conexiones eléctricas de potencia del Mentor MP. Y aquí quiero mostrarles, para quienes no están muy familiarizados con el Mentor MP, dónde están ubicados los terminales de potencia y de control. Luego hablarles brevemente de algunos de los elementos que siempre debemos considerar adicionar al Mentor MP, que serían importantes para protegerlo. Entonces, bueno, aquí en la parte superior tenemos lo que es la entrada de alimentación con las 3 fases y la tierra. Es muy importante que siempre la tierra en nuestros equipos esté conectada a la tierra del sistema y que sea una tierra
válida. Es importante porque si no tenemos una tierra válida, pues esto nos puede crear muchos problemas de tripeo, ruido, si es que tenemos incluso comunicación con el equipo. ¿Ok? En la parte izquierda aquí vamos a tener la conexión de los terminales de armadura A1 y A2. A1 siempre va a ser positivo en el caso del drive de 2 cuadrantes, ¿ok? Que no es regenerativo, siempre va a ser positivo porque ese drive no regenerativo no tiene la posibilidad de invertir el sentido de giro del motor. Recuerde que en un motor de DC hay dos formas de invertir el sentido de giro. Una es cambiando la polaridad de la armadura y la otra es también cambiando la polaridad del campo. ¿Ok? Entonces, en el caso del drive no regenerativo, pues la polaridad siempre va a ser fija. ¿Ok? A1 siempre va a ser positivo y A2 va a ser negativo. Entonces, por aquí tenemos A1, A2. ¿Ok? Luego vienen los terminales E1 y E3, son muy importantes. Estos son los terminales que se conoce como la alimentación auxiliar. ¿Ok? Esta es la alimentación auxiliar que provee alimentación al control del drive, pero además también alimenta el campo del drive. El campo del drive se alimenta de manera independiente, o sea, el campo que le vamos a alimentar al motor, y ese sería E1 y E3. Esta alimentación del campo pues tiene que tener su protección con fusible. También sus filtros de emisiones electromagnéticas son opcionales, depende de los requerimientos en la instalación en cuanto a emisiones electromagnéticas, y ahorita estaremos hablando un poquito más de eso. Pero bueno, quería mencionarle, aquí está E1, E3, que es la alimentación del campo, y aquí lo más importante notar es que E1 tiene que estar conectado con L1, ¿ok? Y E3 tiene que estar conectado con L3, ¿ok? Eso es importante que lo tengan presente. Y luego aquí vamos a tener F más y F menos, que es el que conecta el campo del motor de DC, ¿ok? Y aquí sí no vamos a tener ningún fusible ni nada conectado, solamente los cables que van directamente de la salida del controlador de campo hacia el motor. Aquí tenemos una conexión adicional que es L12 y L11, y aquí viene con un interruptor. En la práctica yo recomiendo que aquí lo que se ponga sea un puente, ¿ok? Un puente, puesto que esto lo que hace es cortarle la alimentación al campo. Entonces, al tener un puente aquí, garantizamos que bajo ninguna circunstancia, cuando el drive está operando el motor, por alguna razón este contacto se vaya a falsear, y si se queda sin campo, el motor pues podría embalarse, ¿ok? Y destruirse. El drive es capaz de protegerlo, pero como este interruptor está en la entrada, pues la respuesta es un poco más lenta. Si digamos que hay un problema en el motor, que se daña el campo, pues él es capaz de detectarlo rápidamente porque está controlando directamente el campo, y esta es la salida que controla el variador internamente con el controlador internamente de campo. Pero este interruptor está aquí para abrir una de las entradas de alimentación del campo. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, que lo tengan presente, que conectar un puente entre L12 y L1. ¿Ok? Entonces, otra cosa muy importante, aquí yo le estoy mostrando el formato del drive más pequeño del Mentor MP. Hay varios tamaños de Mentor MP, entonces estos terminales puede ser que cambien un poquito su ubicación. Por eso es bueno siempre, como yo les decía, mirar la manual de instalación, donde viene la descripción clara de estos terminales, que obviamente son bastante obvios, pero aún así es bueno siempre asegurarse de que los estamos identificando bien. Ok, entonces este esquema en general que viene aquí es como el esquema ideal que sugiere la fábrica para conectar un Mentor MP. Hay algunas cosas que tal vez podrían ser opcionales aquí de acuerdo al tipo de instalación que usted vaya a tener, pero voy a mostrarle lo que, como tal cual, como lo indica el manual. Estos serían como dicen ellos, branch fuses, que podemos encontrar los valores recomendados por la fábrica en la página 45 a la 47 de la guía de usuario. Aquí tenemos los fusibles semiconductores, ¿ok? Que estos están en la página 44 a 46. Los valores recomendados están indicados ahí. En la página 41, pues vamos a tener el reactor de línea. Y el reactor de línea es un elemento clave en un Mentor MP.
yo podría decir que la mayor parte de las aplicaciones siempre es recomendado utilizarlo, sobre todo si es que el Mentor MP va a estar trabajando con otros equipos, ya sean de DC, en el mismo panel o cercanos, o hay equipos electrónicos que podrían ser afectados, porque la cuestión es que los SSR de un drive de DC pues generan bastante armónicos y line notching que pueden afectar el funcionamiento de otros equipos. El adicionar un reactor de línea pues limita bastante que el contenido de line notching y armónico que genera el Mentor MP se devuelvan a la línea, ¿ok? Y a su vez también ayuda a proteger el equipo de los armónicos o line notching que puedan estar generando otros dispositivos en la línea. Aquí es muy importante y no lo señalé aquí. Aquí tenemos el filtro EMC, ¿ok? Que es para también cumplir con emisiones electromagnéticas. Es opcional, o sea, depende de los requerimientos de emisiones electromagnéticas que tengan preestablecido en la planta o en la instalación, si usted decide usarlo o no. ¿Ok? Lo importante es que si lo usa el filtro EMC, el reactor de línea tiene que estar obligatoriamente entre el filtro EMC y las entradas de alimentación del drive. ¿Ok? Si no, podría causar un problema de operación al drive. Aquí podemos ver un fusible en la conexión de armadura entre el Mentor MP y el motor, y este fusible es exclusivamente necesario cuando tenemos un Mentor MP regenerativo, si es, o sea, de 4 cuadrantes. Si es un Mentor MP de 2 cuadrantes, este fusible no es necesario, porque básicamente este fusible lo que protege es el Mentor MP si es que estamos en una aplicación regenerativa y digamos que la regeneración que está entregando el motor es excesiva por alguna razón, pues tenemos que tener alguna forma de bloquear un exceso de energía que el mentor no sea capaz de asimilar o tomar hacia la red. Entonces, solamente en ese caso es que este fusible es recomendado entre, entre A1 y el motor, ¿ok? Y los datos o los valores recomendados de acuerdo al mentor y a la potencia que estamos utilizando están en la guía de usuario en la página 45 a la 48. Ok, el contactor magnético este que ven ustedes aquí también es recomendado en algunas instalaciones, pues la gente no lo tiende a usar, pero digamos que en aplicaciones grandes donde tienes varios equipos, pues sí es altamente recomendado. Y el Mentor MP ya viene preparado con una salida a relay que viene directamente preprogramada para controlar este contactor cuando habilitamos el drive. Recuerden que a través de E1, E3 se alimenta todo lo que es el control del drive. ¿Ok? Y entonces solamente, o sea, no necesitamos de L1, L2, L3 para que el drive esté alimentado, para que esté funcionando la parte de control. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se alimenta el drive, o mejor dicho, cuando se habilita el drive, este contactor pues automáticamente entra y pone la potencia. Este contactor también que está vinculado, si se dan cuenta, se requiere de un pequeño relay aquí, ¿ok? Que lo maneje, que maneje que lo maneje el relay 2 y alimentado, digamos, a 220 volts para comandar este contactor. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el drive entra en trip, pues automáticamente también abre este contactor, ¿ok? Entonces, es una ventaja, una extra protección que tiene el equipo, ¿ok? Ya habíamos hablado del filtro MC. Bueno, en la página 45-48 están los fusibles recomendados para el campo, ¿ok? Aquí los pueden encontrar también. Y bueno, en la que es la parte de control, pues aquí los terminales son desconectables, los podemos desconectar. Aquí tenemos este conector que es un conector RJ45, que es para el caso donde necesitamos un controlador externo de campo, pues el controlador externo de campo tiene un cable especial que se conecta aquí, en este conector. ¿Ok? Aquí está el relay número 1. El relay número 2, que es este que estamos visualizando aquí, que por default viene predefinido para comandar el contactor de entrada, ¿ok? Que es opcional. Recuerden que es opcional. Lo más básico en una conexión de un Mentor MP es el reactor y los fusibles de entrada, ¿ok? Y los fusibles del campo, ¿ok? Esa es la parte que no pueden ustedes obviar. Pues nada, aquí tenemos también la conexión para el tacómetro. Si es que vamos a utilizar una configuración de lazo cerrado en el motor de DC, pues tenemos la opción de utilizar un tacómetro y se conecta aquí en estos terminales,
o también podemos utilizar un motor que tenga encoder y conectarlos en estas borneras que están aquí. Y el resto de las conexiones pues corresponden a lo que es las entradas analógicas, las entradas digitales, ¿ok? Estarían aquí. Noten que lo elemental para poner en marcha digamos, probar el MP con un motor sería, en el terminal 22 están los 24 volt positivos y en el terminal 31 está el drive enable. O sea, digamos que usted configura el Mentor MP en modo keypad, que casi todo el mundo lo conoce, que es donde podemos dar el comando de arranque y paro a través de los botones en el display y incrementar y decrementar la velocidad a través de los botones arriba abajo. En el display, pues lo único que necesitaríamos aquí es conectar un pequeño interruptor. No recomiendo un cable, muchos de ustedes van a probar y agarran y ponen un cable aquí. Eso no es recomendable porque si usted tiene que desconectar de manera rápida el equipo por alguna razón, pues no va a tener tiempo de hacerlo. Entonces yo recomiendo que aquí tenga una parada, digamos, de emergencia, un botón de parada de emergencia que puede utilizarlo para habilitar, deshabilitar el drive. Okay, entonces ya vamos a pasar a darle un overview rápido del CitySoft y básicamente la versión de CitySoft que yo estoy usando hoy día es 1.1700, lo pueden descargar de nuestra página web y lo que voy a hacer ahora es mostrar rápidamente cómo yo haría si es que voy a trabajar con un drive en línea. No tengo un drive en línea realmente, pero le voy a mostrar qué es lo primero que uno hace y de ahí voy a mostrarles rápidamente cómo crear un proyecto fuera de línea de forma tal que ustedes puedan ver algunas de las opciones de CitySoft. Y de ahí pues ya pasaríamos en la otra slide a configurar el MP usando el asistente, ¿ok? Tomando como base las placas de los motores de DC que usamos en el seminario pasado. Y la segunda placa, pues entonces la configuraríamos sin utilizar el asistente, sería yendo directo a los parámetros a configurarlo. Entonces voy a minimizar la presentación y la voy a poner de este lado. Okay, para guiarme los pasos que tengo y no se me quede nada. Y vamos a abrir el CitySoft. Okay. Bueno, el CitySoft me abrió en mi otra ventana. Ok, entonces lo primero que me sale es esto. Yo voy a decirle aquí que voy a trabajar con el drive. Le voy a seleccionar Mentor MP. Ok, le voy a dar OK. Y entonces esto es lo que me sale acá. Ok, déjeme yo poner mi guía por aquí. Bueno, no quiero perder nada. Entonces, cuando queremos conectarnos a un Mentor MP que está en determinado lugar, bueno, recuerden que la opción más fácil es tal vez utilizando el cable CT USB a través de conexión serial. Usted tiene que identificar en qué puerto tiene conectado el cable. Ok, pero lo más importante es que a diferencia de el UniDrive M-Connect, que es capaz de detectar automáticamente los dispositivos que tengamos conectados, ya sea a través de cable serial o sea a través de Ethernet, aquí con el CitySoft tenemos que hacer esa configuración de forma manual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando queremos conectarnos a un equipo que está en el campo para extraer sus parámetros o visualizar algún tipo de problema que tenga, pues es hacer clic aquí en esta icono, ¿ok? Y aquí tenemos las propiedades del drive. Y lo más importante que le quiero mostrar aquí son las opciones de comunicación, que, by the way, va a tener que reportar que está un poco, esta última versión como que no quedó bien ajustada los tamaños aquí de los iconos y de las casillas para llenar lo que es la comunicación. Pero es muy importante aquí ir a Settings y definir por qué vía es que nos queremos comunicar. Si es a través del cable CT-RTU, que es en este caso el CT-USB, o si es a través de Ethernet. ¿Ok? Si seleccionamos CT-RTU, pues aquí tenemos que seleccionar el puerto donde está conectado el cable y la conexión. Por default, el baud rate es 19.200. ¿Ok? Y sería esta la opción que habría que seleccionar.
Y luego habría que escribir aquí el número del nodo que tiene el drive en la red, ¿ok? En la red RTU. En el caso de Ethernet, bueno, después que configuramos esto, si la conexión está bien, pues uno viene aquí y le dice leer setting from drive, y si realmente la conexión está bien, pues nos va a decir que se han cargado correctamente la configuración del drive. Pero en este caso, como no estamos conectados a un drive, pues no va a pasar nada, ¿ok? Entonces, esa es la conexión RTU. En el caso de Ethernet, pues uno seleccionaría aquí Ethernet o TCP/IP, y aquí entonces uno tendría que poner manualmente la dirección IP del drive, ¿ok? La dirección IP del drive, pues tendría que tener un módulo SM Ethernet, y en el módulo SM Ethernet, de acuerdo al slot que esté ubicado, ¿ok? Es que podemos encontrar la dirección IP que tiene escrita, y eso se lo podemos mostrar luego. Pero bueno, la idea es que dándole clic en Red Setting from Drive, pues si la conexión está bien, pues le va a salir un mensaje positivo de que la conexión ha sido un éxito, y le va a mostrar, le va a actualizar aquí el modelo del drive que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, esto era básicamente lo que yo quería mostrarles de cómo conectarse a un drive que tenemos en línea. Luego que hayamos configurado eso, pues entonces ya lo que queda es hacer clic en este icono aquí, que es ir en línea con el equipo, ¿ok? Entonces, cuando vamos en línea, pues él se pone en verde, ¿no? Ahora en este momento, como no tengo drive, pues probablemente me dé un error porque no va a encontrar nada, ¿ok? Entonces, esa es la forma de conectarse a un drive. Luego, pues ya los parámetros se visualizarían aquí. Estos son los menús del drive que van desde el 0 hasta el 23. El menú 0 es un resumen de los parámetros más importantes del drive, similar a como lo tenemos en el Unidrive M, en el Unidrive SP, en el Commander 200. Entonces, bueno, ahora voy a pasar brevemente voy a cerrar este proyecto. Voy a volver a abrir el CitySoft. Ok. Vamos a abrir de nuevo el CitySoft. Y ahora, vamos a pasar esto para el lado acá. Y ahora vamos a mostrar cómo crear un proyecto fuera de línea rápidamente para que ustedes visualicen las partes más importantes del CitySoft, por si no lo conocen. Entonces yo lo que voy a seleccionar aquí es crear un nuevo proyecto, ¿ok? No voy a seleccionar trabajar con el drive. Seleccionar trabajar con el drive es cuando ya tenemos un drive y al que nos queremos conectar, que nos queremos tal vez extraer la parametrización que tiene y queremos tal vez debuguear algún tipo de problema que esté teniendo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Y me está saliendo todo en la parte izquierda. Vamos a ponerle aquí demo 1. Usted le puede poner el autor, le puede poner nota de qué se trata. Le damos OK. Y de ahí me sale esta segunda ventana, que es para seleccionar el drive con el que yo quiero hacer el proyecto. En este caso aquí vamos a seleccionar Mentor MP. ¿Ok? Y ya cuando selecciono Mentor MP, aquí me queda, digamos, un proyecto fuera de línea. Entonces vamos a mostrarle ahora aquí rápidamente algunas de las cosas más importantes. Lo primero recomendable cuando se va a crear un proyecto es ir a la configuración del drive, ¿ok? Y vamos a ir a las propiedades del drive, ¿ok? Y aquí es donde vamos a definir, digamos, vamos a poner que este es drive 1, recomiendo ponerle nombre, puede ser el nombre alegórico en el lugar que esté ubicado en la aplicación o en la planta. Aquí también vamos a definir si es que ya conocemos qué tipo de comunicación vamos a tener disponible en el drive, si es que nos vamos a comunicar a través de TCP/IP porque tenemos un módulo SM Ethernet, pero si no lo tenemos, pues el default sería CTRTU, eso lo podemos hacer. Ok, le ponemos, como yo le decía, drive 1 al nombre para tenerlo identificado, porque recuerden, el CitySoft también es enfocado a proyectos. Aquí podemos tener más de un drive en un solo proyecto de CitySoft. Entonces aquí, bueno, pues definimos primero la comunicación
aquí es muy importante, si vamos a trabajar fuera de línea y crear un nuevo proyecto, pues es importante seleccionar de esta lista qué drive exactamente es con el que vamos a trabajar. ¿Ok? Podemos seleccionar cualquier drive aquí. Y también, si usted va a trabajar con algún módulo en específico, ya sea de, por ejemplo, de comunicación Ethernet, o sea, de entrada-salida, o sea, de cualquier otra cosa, aquí están todos los módulos que están disponibles para el Mentor MP. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí un módulo de entrada-salida. Recuerden que el slot 3 es el de más abajo. Se comienza a colocar los slots a partir del 3. Este es el 1, el 2 y el 3. Y ya, después que tenemos seleccionado esto, pues ya podemos comenzar a trabajar en nuestro proyecto fuera de línea. Entonces aquí lo que quiero mostrarles también es cómo es, si queremos añadir un segundo drive al proyecto, ok, ¿cómo lo hacemos? Pues entonces aquí venimos y hacemos clic Create New Drive y aquí me va a salir todas las opciones. Puede ser que usted tenga un drive de otra generación, pero bueno, ya estos drives están de pasada. Solamente hoy día yo creo que vamos a mantener el Mentor MP y bueno, el Digitac ST todavía se mantiene. ¿Ok? Pero si queremos añadir otro drive Mentor MP sería de la manera que lo hicimos ahorita. ¿Ok? Ya ven aquí, no tiene nombre. Podemos ir a Drive Properties. Le podemos configurar aquí Drive 2. Configurar el protocolo de comunicación. Configurar el tipo de drive que vamos a tener. ¿Ok? Configurar el módulo que vamos a estar utilizando acá. ¿Ok? Puede ser que sea Profibus. ¿Ok? Y ya tenemos el proyecto con 2 drives. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas les quiero mostrar aquí? Esto que ustedes ven acá es el dashboard. ¿Ok? O la página de inicio. ¿Ok? Aquí ya estoy con el segundo drive. ¿Ok? Que le puse drive 2. Es muy importante estar claro en qué página usted está ubicado. Este es como les decía, la página de inicio. Aquí vamos a encontrar las opciones de comenzar a hacer un wizard o un ayudante asistente en línea que nos va a ayudar a configurar el drive sin tener necesidad o conocimiento exacto de los parámetros que tenemos que ir a configurar dentro de los menús. ¿Ok? Entonces aquí también tenemos la opción de configurar un setup wizard con migración. Esto es el caso de que cuando queremos migrar de un Mentor 2 a un Mentor MP, que es la generación anterior, que ya están obsoletos desde mucho antes del 2009, ya el Mentor 2 está obsoleto, ¿ok? Y entonces esto nos ayuda a hacer una migración, pero si usted es nuevo utilizando el Mentor MP, pues aquí probablemente le va a necesitar un poco de asistencia o de ayuda para poder hacerlo bien. Aquí también podemos, desde el dashboard, hacer autotuning después que hemos configurado todas las cosas del drive. Podemos salvar los parámetros a un fichero, ¿ok? También podemos cargarle parámetros al drive si es que los tenemos ya salvados en alguna parte o en algún proyecto, ¿ok? También, ¿ok? ¿Qué otra cosa más tenemos aquí? Podemos incluso salvar el Cityscope. Si vamos a estar conectados con el drive, pues podemos visualizar ¿cómo se llama? Los estatus. O sea, si el drive está a velocidad, si está activo, si está healthy. Pero eso si estamos conectados, no tiene sentido hacerlo. Igual que mostrar el estado de las entradas-salidas, también tiene que estar en línea. Y aquí podemos ver la historial de fallos del equipo. Podemos comparar, esto es muy importante, los parámetros a default. En caso de que haya muchos parámetros modificados en el equipo, pues lo más lógico es comparar a default y tener una lista resumida de cuáles son los parámetros que son diferentes. Y de aquí también podemos acceder a ver la lista de diagrama. Entonces, en cuanto a los parámetros, pues aquí tenemos las listas de parámetros desde el menú 0 hasta el menú 23. Como les decía, esto es muy similar a lo que ustedes probablemente han visto con el Unidrive M, si es que es primera vez que trabajan con el Mentor MP. Vamos a tener, bueno, el resumen de muchos parámetros en el menú 0, en el menú 1, las referencias de velocidad, en el menú 2, todo relacionado con las rampas. En el menú 3, pues tenemos la información relacionada con el speed feedback, si es que tenemos encoder,
En el menú 4, todo relacionado con lo que es el control de torque, las corrientes del motor, monitoreo. En el menú 5 está mucha información relacionada con la configuración del motor y también con la configuración del campo. Y esto lo vamos a estar viendo más tarde. En el menú 6 está lo que se llama el sequencer y el clock, que es muy similar a lo que ustedes pueden ver incluso con el Unidrive M, con el Commander C200, es muy similar. Menú 7, todo lo relacionado con lo que es la configuración y la visualización de las entradas analógicas. El menú 8, las entradas digitales y las salidas. Y en el menú 9, esto es muy similar a lo que vimos incluso con el Commander C200, el Unidrive M, todo lo que es menús opcionales del Drive, donde está las lógicas, la configuración de compuertas lógicas, ¿ok? Para crear, ¿cómo se llama? Condiciones en el Drive que queremos monitorear. El potenciómetro digital también lo tenemos ahí, igual que lo tenemos en el Commander C200. Y tenemos otras funciones más, comparadores de ventana también están en el menú 12. En el menú 10 están lo que son todo lo que es status y trip, ¿entiendes? Del variador. En el menú 11 son pues configuraciones generales similar a lo que podemos ver hoy día en el Commander C200, Unidrive M es muy similar. En el menú 12 está, como ya les mencionaba ahorita, el comparador de ventana y el caso de que si tenemos freno externo, ok, en muchos motores de DC es común tener frenos externos, por ejemplo, en las grúas donde se usan motores de DC, pues el control del freno podemos manejarlo desde el menú 12, donde podemos configurarlo. El Mentor MP también tiene un controlador de posición un poco rudimentario, pero lo tiene y puede utilizarse para hacer control de posición, pero siempre lo recomendado es utilizar cuando se necesita control de posición, que son los casos menos probables que usted se va a encontrar, pues lo más recomendable es utilizar el SM Application. Perdón. En el menú 14 también tenemos un PID integrado, que es muy similar al PID que hemos visto, digamos, en el C200, el Unidrive M, es muy similar. Y ya el menú 15, 16, 17 es los menús que están asociados si es que tenemos algún módulo opcional. En este caso, en este segundo drive que añadimos aquí, vieron que le añadimos un Profinet. Perdón. Si vamos aquí, pues vamos a tener lo que es la configuración del SM Profinet. Y del menú 18 al 20 son menús opcionales de aplicación, ¿ok? Que generalmente se usan cuando tenemos algún tipo de programa de PLC. El Mentor MP también tiene un PLC interno, no tan avanzado como lo tenemos hoy día en el C200, pero también se puede utilizar este PLC interno dentro del equipo, ¿ok? En el menú 21, pues aquí se coloca el mapeo para si es que tenemos un segundo motor, ¿ok? Hay aplicaciones donde un drive se puede usar en un momento, digamos, para controlar un motor determinado y en un instante determinado cambiar hacia otro motor, ¿ok? Y que sea ligeramente diferente, pues ahí entonces se pueden entrar todos los datos relacionados con ese motor. En el menú 22, pues ahí se configura el menú 0. Básicamente los parámetros que vamos a tener en el menú 0 van a estar en este menú. ¿Ok? Entonces, bueno, ya después de esta introducción, déjame ver si me falta algo muy importante de aquí. Bueno, sí, muy importante es que este icono que está aquí nos permite salvar parámetros en la memoria del drive. O sea, recuerden que todo lo que está en el menú 0, esto es igual para el Mentor MP, cuando lo modificamos, pues se salva automáticamente, pero cualquier parámetro que modifiquemos aquí fuera del menú 0, pues hay que salvarlo. Si estamos conectados con el Mentor, con el CitySoft, pues siempre que modificamos algo aquí, pues tenemos que darle salvar, ¿ok? Y este es un botón que si estamos conectados con el drive, nos va a llevar el drive a parámetros por default, ¿ok? No se pueden confundir. Esto nos lleva los parámetros a valores por default, nos borra todo lo que hemos configurado. Y este otro botón que está aquí, pues nos permite darle un reset al drive, ¿ok? Este botón que está aquí nos permite hacer una descarga de parámetros al drive de lo que tenemos en el proyecto, ¿ok? Y este lo que nos permite es actualizar parámetros desde el drive hacia el proyecto. Obviamente esto tiene sentido, estas opciones de aquí tienen sentido si es que estamos conectados con el drive, si no, pues no juega ningún tipo de papel, ¿ok? Entonces, bueno, esto básicamente era la introducción con CitySoft y de ahí entonces ya vamos a pasar a... voy a cerrar esto
Vamos a pasar a ver el wizard. Ok. Ok, vamos aquí primero ahora a configurar el MP usando el asistente y vamos a utilizar un ejemplo de configuración de motor sin debilitamiento de campo. Ok. Entonces, miren, este fue el motor que nosotros, o la placa del motor que manejamos en nuestro seminario anterior del año pasado, ¿ya? Y de aquí nosotros pues sacamos los parámetros clave de este motor de ABB, ¿ok? Donde dice que el voltaje de armadura, aquí dice que es 460 volt, la corriente de armadura, aquí lo dice, amperes, dice 398 amperes, y el voltaje de campo, aquí dice que es 310 volt, y la corriente, ok, la excitación es de 9.6 amperes. Y la velocidad base, aquí indicada, está de 1053 RPM. Basado en estos datos, nosotros llegamos a la conclusión de que el Mentor MP adecuado para este motor, ¿ok? Que es de 398 amperes, pues sería el MP 420, que es de 420 amperes, y está, o sea, está bien suficiente para manejar los 398 amperes de este motor. Entonces, con estos datos que tenemos aquí, vamos a usar el asistente en línea. Yo voy a pasar esto para este otro lado. Yo tengo una guía aquí que si después alguien la necesita, yo la escribí porque no quiero que se me quede nada, absolutamente nada de lo más importante. Yo la escribí, se las quiero mostrar, ¿ok? De todos los pasos que yo seguí, ¿ok? Ese es para el caso de usar el asistente, explicándole bien claramente qué es cada cosa. Y en el caso de no usar el asistente, que es la segunda parte que vamos a tomar, si se dan cuenta, es mucho más corta, creo. ¿Ok? Esta parte, segunda práctica, sin usar asistente, es mucho más corta. Entonces yo la tengo aquí de este lado como referencia para que no se me quede absolutamente ningún detalle. ¿Ok? Y entonces voy a abrir de nuevo el CitySoft. CitySoft. Y aquí vamos a partir de que vamos a hacer un proyecto fuera de línea. ¿Ok? Entonces, cuando abro el CitySoft le voy a decir crear nuevo proyecto. Y le voy a poner aquí que este va a ser MP420. Le voy a poner MP420. Ese es el nombre de mi proyecto. Le voy a poner Mentor MP. Ese es el proyecto. ¿Ok? Ahora el nombre del drive le voy a poner el nombre de los dos drives que voy a utilizar. De ahí me pide, ok, con qué drive que voy a trabajar. Seleccionar Mentor MP. Ok. Ya caigo aquí en esto y entonces vamos a, ok, agarrar mi guía. Ok, entonces vamos aquí a la página de inicio y vamos a seleccionar ir con Wizard. Ok, aquí cuando seleccionamos ir con Wizard, pues nos va a decir que, o sea, tengo dos opciones. Si ya tengo el drive conectado y quiero leer la configuración o quiero configurar manualmente. En este caso, como yo no tengo ningún drive conectado, voy a configurar manualmente el drive desde aquí. Entonces, aquí me aparece la opción, la primera opción es de entrar las propiedades del drive. Entonces, lo recomendable aquí, si es que en este proyecto voy a tener más de un drive, pues ponerle un nombre a este Mentor MP. Le voy a poner el mismo MP420. Y en este caso vamos a usar un MP420 que no es regenerativo. ¿Ok? Entonces, aquí definiríamos, o sea, qué tipo de comunicación es la que vamos a utilizar con el drive. Si la conocemos de antemano, yo voy a seleccionar RTU y voy a dejar aquí que la dirección del nodo es 1, no le voy a cambiar nada. Y entonces aquí muy importante es, como voy a trabajar fuera de línea y voy a hacer un wizard para luego descargarle esa configuración al drive, voy a seleccionar aquí de esta lista un MP420A4. Entonces buscamos en la lista MP420A4, ¿ok? Nos seleccionamos aquí. Y bueno, no voy a poner ningún módulo opcional ni nada por el estilo. Y le voy a dar siguiente. ¿Ok? Entonces, aquí viene la opción para entrar los parámetros del motor que vimos ahorita. ¿Ok?
Entonces, vamos a ponerle un nombre al motor porque tenemos la opción incluso de guardarlo en una base de datos, ¿ok? Entonces, ya yo lo había salvado aquí antes, pero lo voy a poner aquí, ABB 170 kilowatt, número 2 para hacerlo. Entonces, aquí que nos pide la velocidad base. ¿Qué velocidad base fue la que anotamos ahorita allí? Pues 1053 RPM. Sería aquí 1053 RPM. ¿Cuál es la corriente del motor que teníamos allí? 398 amperes. Voltaje de armadura de ese motor es 460 volt. 460 volt. El voltaje de campo que indica por placa del motor es 310 amperes. 310 volt, perdón. ¿Ok? Y la corriente de campo, en este caso para ese motor es 9.6 amperes, 9.6. ¿Ok? Y ya yo le puedo dar a salvar y esto me va a quedar guardado aquí en la base de datos interna del CitySoft por si es que lo necesitamos utilizar otra vez. La ventaja de utilizar el Wizard es que si tal vez usted es nuevo o su cliente es nuevo, pues podría utilizarlo y no tiene que saber exactamente cuáles son los parámetros exactamente que tiene que ir dentro de los menús a configurar esta información. ¿Ok? Ya aquí me queda salvado, le doy Next. Ok, aquí en el Speed Profile, ok. A ver. Ok, en el Speed Profile, pues básicamente aquí lo que vamos a definir es cuál es el Maximum Reference Clamp. Ok, el Maximum Reference Clamp aquí en este caso debe ser igual a la velocidad base que seleccionamos para el motor. Y ahí vamos a ver la diferencia ahorita cuando configuremos un motor con debilitamiento de campo, que aquí es donde se configura ligeramente diferente. Entonces vamos a poner 1053, es la misma velocidad y en la mínima, el mínimo RPM que vamos podemos permitir en la aplicación sería 0, pero si usted necesita que ese motor nunca llegue a 0 RPM, okay, que siempre que arranque, digamos, en 20 RPM, pues usted colocaría aquí el valor de 20 RPM, 50, 100, el valor que sea necesario. Entonces, aquí puede seleccionar si es que va a utilizar referencia bipolar. Esto se refiere a la entrada analógica, si es que usted va a tener una entrada analógica, digamos, para controlar el equipo que va desde menos 10 volt a 10 volt. Pero bueno, ese no va a ser el caso. Entonces, generalmente si tiene referencia bipolar, tal vez usted necesite setear un minimum reference clamp también. Entonces, en este caso, yo no lo voy a seleccionar lo típico para un drive de dos cuadrantes, ok, solamente puede girar en un solo sentido, o sea, no tiene sentido colocar referencias negativas, ok. Entonces, le damos siguiente. Ok, y aquí viene la configuración del campo, y esto es muy importante aquí. Aquí en Field Voltage Mode Select se recomienda dejarlo en off, y esto es de qué manera se va a controlar el campo, si basado en voltaje o basado en corriente. Yo recomiendo siempre dejarlo en off, porque si lo pone en on, usted le va a decir que usted va a controlar el campo basado en voltaje y eso le puede traer problemas después. Entonces aquí muy importante definir que vamos a utilizar para el campo el controlador interno del variador, ¿ok? Porque tenemos la opción de tal vez de que el motor, el control de campo, pues se puede hacer de manera externa y puede ser tal vez que sea un motor de imanes permanente, entonces pues hay que tener el campo apagado por default, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar Internal Supply y lo otro aquí es entrar los valores de la corriente de campo, creo que ya la habíamos se quedó de la otra vez o algo así pasó, pero en este caso la corriente de campo aquí es 9.6 amperes, ¿ok? Y el voltaje es 310, eso está bien. Entonces, aquí podemos también habilitar lo que se llama Economy Timeout. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el drive Mentor MP usted le tiene conectado el campo y está, digamos que deshabilitado, el campo se mantiene energizado. Si el motor se va a mantener por un largo tiempo detenido, pues el motor se podría sobrecalentar porque el campo está trabajando a la corriente máxima. Si usted habilita el Economy Timeout, quiere decir que por aquí puede fijar cuál es el % de esta corriente total que usted quiere mantener energizado el motor. Y esto se hace para qué? Para si usted va a tener el motor desenergizado sin trabajar por largo tiempo,
pues el variador mantiene una corriente que va a ser el % que usted le ponga aquí de la corriente total de campo, y eso es con el objetivo de mantener el campo energizado y evitar condensación internamente en el motor. Entonces, con relación a configurar aquí el flujo mínimo y el flujo máximo, yo recomiendo que estos valores se dejen aquí en sus valores por default. ¿Ok? Siguiente. En el siguiente, pues aquí venimos a configurar lo que serían los límites de corriente. Normalmente el Mentor MP es capaz de suministrar por un tiempo determinado hasta un 150% de corriente pico. ¿Ok? Entonces, normalmente se puede prefijar Use Symmetrical Limit, Current Limit, y esto se refiere es que tanto el límite para corriente motora como corriente regenerativa, pues van a ser iguales. Pero en este caso, como estamos con un Mentor de 2 cuadrantes, pues no es un equipo regenerativo, pues no tiene sentido esta corriente, o sea, sencillamente no le presten ningún tipo de atención. Entonces lo vamos a dejar aquí por default y vamos a continuar. Y entonces el próximo paso aquí es definir si el drive va a tener algún tipo de tacómetro o realimentación, ya sea por tacómetro o sea por encoder, ¿ok? Entonces, en el caso de tacómetro, pues tendría que seleccionar si el tacómetro es de DC, si es AC, y seleccionar cuál es el voltaje que da ese tacómetro por cada 1000 RPM. Y eso básicamente es un dato que viene en el tacómetro. En el caso de seleccionar encoder, pues habría que configurar básicamente el encoder. Y la otra opción es lo que se llama feedback de armadura, donde el drive va a estimar la velocidad basado en la fuerza contraelectromotriz que se lee desde el motor. ¿Ok? Y ese es el default. ¿Ok? Se lo vamos a dejar así con Armature Feedback. Vamos a darle siguiente. Y aquí viene esta parte del wizard, cómo es que vamos a nosotros a controlar o a entrar la referencia de velocidad al variador. Si vamos a utilizar velocidad analógica, quiere decir que es que la velocidad va a venir por una entrada analógica del equipo, o vamos a utilizar la velocidad predefinida en el preset, y esto es muy similar a lo que ustedes han visto con el Commander, o sea, donde tenemos la opción de utilizar las velocidades predefinidas, utilizar entrada analógica, pero también el Mentor M puede trabajar también en modo torque. Y en modo torque sí hay que tener muchísimo cuidado, porque al igual que pasa con los motores de alterna, si trabajamos en modo torque y no hay ninguna carga en la flecha, en el eje del motor, el motor se desboca. Y un motor de DC desbocado, pues puede ser un problema serio que se puede destruir totalmente. Tenemos que garantizar de que eso nunca vaya a pasar. Y también tiene la opción de el Mentor MP de seguir entradas de pulso. ¿Ok? Entonces, por ahora, para este ejemplo, vamos a dejarlo en velocidad analógica, donde vamos a estar utilizando una entrada analógica para darle el comando de velocidad. Ahora, después de eso, como seleccionamos entrada analógica, pues aquí nos viene a pedir, o sea, qué tipo de entrada analógica vamos a estar utilizando, y es porque el Mentor MP tiene entrada analógica single-ended, o sea, que es referida a tierra, y tiene entrada analógica diferencial, donde básicamente usted tendría que enviar la referencia con un par diferencial, con 2 cables que no están referenciados a tierra. Entonces, esa es la opción que viene aquí. Y también, en el caso de seleccionar corriente, pues sería una entrada de corriente de miliamperes, donde usted debe seleccionar, o sea, cuál es la magnitud de corriente que va a estar recibiendo por la entrada analógica, si es de 0 a 20 miliamperes, si es de 20 a 0, 4 a 20 o 20 a 4. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo ahora aquí en voltaje single-ended, y aquí tenemos la opción de seleccionar de 0 a 10 volt o una entrada bipolar. Recuerden que lo que había explicado antes, que teníamos la opción de seleccionar la entrada bipolar, y es cuando tenemos un potenciómetro que sus extremos van a estar conectados a menos 10 volt y 10 volt. Pero bueno, vamos a simplificarlo. Lo más típico es utilizar una señal de 0 a 10 volt. Y vamos a dar el siguiente. En el caso de si vamos a utilizar rango bipolar, pues tenemos que entrar cuál sería la velocidad mínima para el caso negativo. Recuerde que la bipolar es de menos 10 a 10 volt, donde menos 10 significaría, digamos, la velocidad máxima en sentido contrario. 0, pues obviamente sería detenido, y 10 volt equivaldría a lo que sería la velocidad máxima del motor. Pero como estamos trabajando, recuerden, en este caso con un MP420A4, no es un drive regenerativo, no tenemos
opción para girar en sentido contrario, entonces no tendría sentido. Aquí también tiene una opción de poner un % de cuál sería el máximo overshoot en caso de cuando estamos acelerando rápidamente el motor, y casi siempre va a haber un sobrepase, ¿no?, de la velocidad de referencia tope que queremos, pues cuál sería el máximo % permitido en la aplicación, y el drive tendría de adaptarse a evitar a toda costa llegar a ese valor en % que le pusimos de overshoot. Entonces aquí, para este caso, para nuestro ejemplo, hacerlo simple, pues vamos a dejarlo tal cual ahí, no vamos a cambiar nada. Entonces aquí viene otra opción que dice Analog Velocity Relationship, ¿ok? Y es básicamente la relación que queremos establecer entre el valor que nos da la entrada analógica con la velocidad que queremos lograr. O sea, es como escalar, nos permite escalar la entrada analógica, donde podemos decirle, ok, si tenemos 0 volt, ¿cuál es la velocidad que queremos que realmente esté pasando al controlador? Y cuando lleguemos a 10 volt, ¿cuál sería la velocidad que realmente queremos? Esto se puede ajustar y se puede cambiar, ¿ok? Como usted lo necesite. Básicamente es un escalado. Y aquí viene ya básicamente un resumen. En esta diapositiva viene un resumen de cuáles serían las conexiones básicas para lo que es la referencia de velocidad. Seleccionamos que vamos a utilizar single ended de 0 a 10 volt, y que estas serían las conexiones que teníamos que utilizar en el drive, ¿ok? La entrada 5 y 6, ¿ok? La entrada 6 conectada a 0 volt en T3, y ya por aquí podíamos entrar a la referencia, ¿ok? Entonces ya hemos terminado, ¿ok? Le damos Next. Y él trata de comunicar, no sé por qué trata de comunicar con el drive si le dije que era fuera de línea, pero bueno, de todas formas aquí pasamos lo que es la configuración de las rampas, ¿ok? Básicamente tenemos la opción de habilitar rampas que está por default. La otra opción que tenemos aquí, cómo vamos a definir la rampa, si es tiempo a la máxima velocidad o rate of the acceleration en segundo. Yo creo que lo más fácil siempre es poner tiempo a la máxima velocidad, y así uno puede definir en segundos, o sea, cuál es el tiempo que deseamos de que tome llevar el motor desde 0 hasta la máxima velocidad. ¿Ok? Y aquí podemos entrar esos valores. 6, no sé, vamos a ponerle 10. Y también tenemos la opción de adicionar diferentes rampas aquí, diferentes valores de rampa. Eso está básicamente disponible en casi todos los drives nuestros, no solamente en el Mentor MP, y usted puede seleccionar rampas y vincularlas a entradas digitales, y en determinado momento seleccionar cuál rampa es la que necesita. Ok, en el Mentor MP está lo mismo. Para simplificar esto, pues lo vamos a dejar tal cual por default. Lo único que hice fue ajustar el tiempo de aceleración en segundo a la máxima velocidad, y le voy a dar Next. ¿Ok? Luego me sale la opción aquí, dice queremos habilitar o no rampas S. ¿Ok? La rampa S, pues obviamente le da mucha más suavidad a la hora de acelerar, y al llegar a la velocidad máxima lo hace de una manera más suave en vez de la rampa lineal. ¿Ok? Y aquí básicamente le da los parámetros para que usted vea cómo se puede comportar esa rampa. ¿Ok? Yo en este caso no la voy a habilitar, la voy a dejar por default rampa lineal. Le voy a dar Next. Y ya aquí llegamos al final, donde tenemos varias opciones. Si estamos conectados con el Drive, pues podemos hacer una descarga de esta configuración que hemos hecho. ¿Ok? Pero como no estamos conectados con el Drive, lo que yo voy a hacer es salvar los parámetros en un fichero. ¿Ok? Y le voy a poner motor 1. ¿Ok? Y ya me quedan salvados los parámetros. Le doy Done. Le digo que sí, cambiar los cambios, las configuraciones del proyecto, y aquí vamos a tener, perdón, en la sección de Parameter File, aquí tenemos el motor 1. Si le damos doble clic, pues él automáticamente nos está pidiendo que si queremos descargar esos parámetros del proyecto. No es necesario porque ya están cargados, pero le puedo dar y básicamente ya él cargó los parámetros al proyecto. Entonces podemos ir aquí ahora al menú 0 y ver qué cosas fueron las que se modificaron. Aquí básicamente ustedes ven que el wizard lo que te ayuda es a configurar todos estos parámetros sin saber exactamente dónde están ubicados, en qué menús, en qué parámetros. Básicamente configuramos la Maximum Reference Clamp. Aquí importante es que como tenemos un motor que no trabaja en velocidad extendida, que no trabaja en debilitamiento de campo, la Maximum Reference Clamp es igual a la velocidad base.
digamos que la maximum reference clamp podría incluso ser menor que la base speed, ¿ok? Porque esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos una aplicación y este motor llega máximo 1053 RPM, pero en la aplicación no se requiere 1053 RPM. Usted puede venir aquí y decir, ok, la velocidad máxima es 800 RPM para que el operario nunca pueda llegar a la velocidad máxima. En el caso de que estamos un motor que no opera debilitamiento de campo, la maximum reference clamp puede ser menor que la velocidad base, pero nunca mayor, ¿ok? Sí podemos hacerlo igual y no hay ningún problema, que es 1053, ¿ok? Y aquí, si se dan cuenta, está la aceleración que modificamos en el wizard, ¿ok? Está el voltaje de armadura del motor, la corriente, velocidad base, la corriente de campo, ¿ok? El voltaje de campo y la habilitación del controlador de campo. Si nos ponemos a ver en otros menús, pues podemos ver si es que hay algún otro parámetro modificado. Si se dan cuenta aquí, el Maximum Reference Clamp. Recuerden que el menú 0 es un resumen de parámetros del resto de los menús, ¿ok? En rampa, pues se modificó la rampa 1 de aceleración y desaceleración. Aquí en la sección de Speed Feedback no tenemos nada porque no seleccionamos ni encoder ni tacómetro, no se configuró nada. En la parte de torque y control no tenemos nada. En la parte 5 de menú 5 sí vamos a tener aquí básicamente la configuración de la corriente del motor, la velocidad base, el voltaje de armadura, ¿ok? Donde seleccionamos el Economy Time Out. Esto por no sé por qué, parece fue que yo lo moví, pero default viene en 25%. 25%. O sea, si se dan cuenta aquí todo lo que está modificado diferente de default está sobresaltado como en rojo, ¿ok? Y bueno, si queremos ver qué es lo que está configurado en el equipo diferente a default, ya sea en un proyecto o ya sea que estemos conectados con el equipo, pues lo que tenemos que hacer es ir aquí y compare to default, ¿ok? Y él nos va a sacar aquí una lista de parámetros de cuáles son los parámetros que únicamente están configurados diferente. Entonces esto nos ayuda rápidamente a determinar, ok, ¿qué es lo que tiene configurado este proyecto? ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente esto que vieron es cómo configurar un motor de DC ayudando al asistente en línea. En este caso le vuelvo a poner el slide acá para que vean cuál fue el motor que utilizamos en este caso. ¿Ok? Este fue el motor que configuramos. Es un motor que solamente muestra una sola velocidad. No quiere decir que este motor tal vez no se pueda utilizar en velocidad extendida, pero tendríamos que tener datos adicionales para poderlo configurar. ¿Ok? Entonces, para continuar nuestra presentación, yo creo que vale la pena ahora porque voy a hablar de debilitamiento de campo y no estoy seguro que lo haya hablado bien en detalles en la presentación pasada. Les voy a explicar rápidamente cómo es el tema de debilitamiento de campo. Lo primero que deben recordar es que en el caso de un motor de DC, cuando variamos el voltaje de armadura, pues hasta el valor que él indica por placa o voltaje nominal de armadura, pues vamos a lograr lo que sería la velocidad. Aquí tenemos en esta gráfica de este bajo velocidad en RPM y aquí tenemos voltaje, ¿ok? Entonces, se dan cuenta es que al voltaje de armadura del motor que indica el motor por placa, pues vamos a lograr la velocidad base según vayamos incrementando el voltaje. Déjenme usar el puntero para que se vea mejor. Vuelvo y repito, en un motor de DC, la velocidad la incrementamos cuando vamos incrementando el voltaje de armadura, ¿ok? Cuando se llega al voltaje de armadura que indica el motor por placa, ¿ok? Digamos 500 volts, pues vamos a llegar al valor de la velocidad base que indica ese motor, ¿no? Entonces, para que eso suceda, pues la corriente de campo y a la corriente y el voltaje en teoría deben mantenerse constantes. ¿Qué es lo que pasa? Que el Mentor MP lo que hace es controlar la corriente, porque la corriente es lo que te garantiza el flujo magnético sea constante. Si ponemos un control puramente de velocidad, de voltaje para el campo, pues ¿qué puede pasar? Tratamos de mantener el voltaje constante, pero ¿qué pasa? Que a medida que el motor se va calentando, los devanados del motor pues van cambiando la resistencia, entonces la corriente va a cambiar y eso nos va a alterar
¿cómo se llama? El flujo del campo y por lo tanto nos va a variar la velocidad. Entonces lo ideal es que en esta región, pues la corriente, el Mentor MP sea capaz de mantenerla lo más constante posible. Eso nos va a dar un flujo constante, nos va a garantizar un torque constante en ese rango, ¿ok? Ahora, el debilitamiento de campo se usa cuando es que necesitamos que el motor vaya por encima de esa velocidad base. Y la forma de hacerlo es, porque recuerden, llegamos hasta el voltaje de armadura que indica el motor por placa, digamos 500 volts. Ya de ahí para arriba no podemos seguir aumentando el voltaje para lograr más velocidad, porque si le damos más voltaje al motor, pues podemos dañar el motor, porque ese es el voltaje para el cual están diseñados los devanados de armadura. Entonces, la única forma de lograr un aumento de velocidad después después que llegamos al voltaje de armadura nominal es disminuyendo la corriente de campo, ¿ok? Y eso lo hace automáticamente el Mentor MP, ¿ok? Entonces es importante que sepan que en esta región, hasta la velocidad base, pues el motor es capaz de entregar su torque constante, ¿entiendes? Es capaz de entregar su máximo torque, ¿ok? Y es la que se conoce como región de torque constante. Ahora, cuando ya vamos más allá de la velocidad base, pues entonces esta región, el torque disminuye, ¿ok? Si queremos aumentar a la velocidad, pues el torque disponible en el eje, en la flecha del motor, va a disminuir. El voltaje de armadura tenemos que mantenerlo constante y la corriente de campo se va disminuyendo, ¿ok? Para lograr este aumento de velocidad. Y esta región es la que se conoce como región de potencia constante. ¿Por qué? Porque por encima de esa velocidad, pues no vamos a poder entregar más potencia de la que tiene el motor. Tal vez lo podemos hacer, pero por un corto tiempo, porque si no, pues podemos dañar el motor. Entonces, por eso se conoce como región de potencia constante, donde la potencia se va a mantener constante. Y para poder mantener constante la potencia, pues, y aumentamos velocidad, pues esto es en decremento del torque que puede entregar el motor en el eje. Entonces, después que tenemos esta explicación, pues vamos a explicar entonces cómo configurar un motor que viene indicado en su placa para trabajar en modo debilitamiento de campo o velocidad extendida. Vamos a configurarlo directamente en el CitySoft. Entonces, aquí vamos a recapitular los parámetros más importantes que sacamos en el seminario pasado. Y aquí pueden ver que el voltaje de armadura de este motor es de 500 volts. ¿Ok? Aquí lo tenemos. La corriente de armadura, dice ARM amps, es 35.10. El voltaje de campo, fíjense, el voltaje de campo aquí dice 150, 300. Recuerden, porque este motor tiene probablemente en sus conexiones dos formas de conectar los devanados de campo. Y yo lo expliqué en el seminario pasado. Casi seguro tiene dos devanados de campo. Si los conectamos en paralelo, los devanados de campo, pues entonces el voltaje de alimentación va a ser 150 volts, ¿ok? Y la corriente de campo que tendríamos que considerar, que siempre es el mayor número que tenemos aquí de este lado, sería 2.48. Ahora, si conectamos los devanados de campo en serie, entonces el voltaje de alimentación de este motor sería 300 volts para el campo, ¿ok? Y la corriente de campo que tenemos que considerar para configurarla en el Mentor MP sería 1.24 amperes, ¿ok? ¿Ok? Entonces, los valores más pequeños de la corriente de campo aquí no nos sirven para mucho, solamente como referencia como referencia de cuál sería el valor mínimo de corriente que al controlador de campo llevarlo a ese valor, pues llegaría a la velocidad extendida. ¿Ok? Y aquí tenemos la velocidad, muy importante, velocidad base 1750 y velocidad extendida 2300. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 1750 RPM de este motor los vamos a lograr cuando le hayamos ya suministrado 500 volts de armadura. Él va a llegar a 1750. Si queremos llegar a 2300 RPM, pues el controlador, en este caso el Mentor MP, tendría que disminuir la corriente, si vamos a utilizar el devanado de 300 volts, desde 1.24 amperes hasta 0.75. En teoría, 0.75 amperes del control de campo, pues nos estaría dando 2300 RPM. ¿Ok? Entonces vamos ahora rápidamente al CitySoft y ya casi terminamos. Este es mucho más corto. Vamos aquí al CitySoft y lo que vamos a hacer es, vamos a adicionar un nuevo drive. Perdón, me faltó algo aquí que quiero traer de nuevo. Y es, ¿cuál fue el equipo que escogimos aquí?
para este caso, como se trata de que la corriente de armadura es 35 amperes, ¿ok? Pues entonces vamos a escoger un MP45, pero vamos a escoger lo regenerativo, ¿ok? Porque si vamos a trabajar con debilitamiento de campo, tenemos que escoger lo regenerativo, ¿ok? MP45A4. O sea, si es un drive no regenerativo, se podría utilizar el debilitamiento de campo con el controlador externo, ¿ok? Entonces, ya sería un MP45A4R. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a añadir un nuevo equipo. Aquí vamos a seleccionar Mentor MP. Vamos a darle OK. Y entonces ahora aquí yo, como no voy a usar el wizard, yo quería mostrarles los dos casos, no voy a usar el ayudante, yo voy a ir a configurar aquí directamente el drive y verán qué fácil se hace. Entonces, lo primero que voy a hacer es a Drive Properties. Y aquí le voy a poner que esto es un MP, le voy a poner el mismo nombre del equipo que seleccioné. OK. Perdón. Vamos a seleccionar MP45A4R. MP45A4R. O sea, ustedes le puede poner cuando tenga un proyecto, pues le puede poner el nombre alegórico de la parte o el mecanismo que está asociado con ese motor. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, básicamente definimos qué tipo de comunicación vamos a utilizar. Lo voy a dejar aquí para hacerlo ligeramente diferente en CTTCP/IP. Le puedo poner una dirección IP 192.168.1.1. Le voy a poner esa dirección IP. Y entonces, obviamente, selecciono aquí un MP 45A4R. Lo buscamos aquí en la lista. Aquí está. OK. Lo seleccionamos. Y aquí, bueno, como decidimos utilizar comunicación Ethernet, pues vamos a seleccionar un módulo de aquí, Ethernet, y lo vamos a colocar ya en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar todas estas close all porque no está abierto de lo que teníamos anterior. Aquí ya tenemos los dos drives, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí a configuración de parámetros. Voy a ir al menú 0 y voy a comenzar a configurar este drive. Y para no se me quede nada, pues vamos primero a configurar aquí, que es lo primero que tenemos, la velocidad base. Vamos a configurar la velocidad base. Y aquí viene Base Speed. Y le vamos a colocar aquí 1750 RPM. Esa es la velocidad. Ok. Vamos a configurar la velocidad máxima extendida. Y aquí es donde vamos a configurarlo en el Maximum Reference Clamp. Es donde vamos a entrar ese valor. Y en este caso es 2300. Ok. De ahí vamos a configurar la corriente de armadura. Motor Rated Current. Aquí dice 45. Vamos a ponerle que es 35.1. Ok. El voltaje de armadura es 500 volts. Lo vamos a dejar tal cual. El voltaje de campo. Recuerda, el voltaje de campo es porque decidimos o nos aseguramos primero que el motor de DC que tenemos, el campo está conectado en serie. Si el campo estuviera conectado en paralelo, pues entonces aquí tendríamos que escribir 150 volts. ¿Ok? Entonces, como el campo ya determinamos que el campo está conectado en serie, pues lo vamos a dar en 300 volts porque eso es lo que dice la placa del motor. Y la corriente de campo está aquí. Sería 1.24 amperes. 1.24 amperes. Y lo otro que tenemos que hacer es habilitar el controlador de campo porque por default viene deshabilitado. ¿Ok? Entonces ya configuramos eso aquí. Ahora, recuerden, vamos a utilizar una aplicación de velocidad extendida de debilitamiento de campo. Estas aplicaciones necesitan tener un dispositivo de realimentación o dispositivo de encoder. ¿Ok? Entonces vamos a ir al parámetro 071. ¿Ok? Y aquí vamos a seleccionar qué tipo de feedback vamos a tener. Por default, él viene por velocidad estimada. O sea, saca la velocidad en base al back EMF o la fuerza de control electromotriz que se lee del motor. De ahí que saca la estimación de la velocidad. Aquí tenemos la opción de utilizar encoder, ¿ok? Que esté en el propio drive, que es el puerto de encoder que viene integrado en el Mentor MP. Y yo se los mostré ahorita. Pero también tiene la opción de poner módulos opcionales de encoder que tenemos nosotros.
semi-universal encoder en el slot 1, 2 o 3, ¿entiendes? Y tiene la opción de seleccionar a tacómetro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar encoder, le doy OK y seleccioné el puerto de encoder, entonces que está integrado en el propio equipo. Si hubiera seleccionado tacómetro, pues tendría que ajustar aquí el voltaje por cada 1000 RPM del tacómetro. Generalmente es un dato que está del tacómetro y si es del tipo de C o AC. ¿Ok? Y bueno, pero en este caso, como yo puse encoder, ¿ok? Pues entonces tendría que configurar aquí las líneas por revolución del encoder que voy a tener, el voltaje de alimentación del encoder, el tipo de encoder que voy a tener, lo selecciono de aquí también y lo configuro, ¿ok? Entonces lo voy a dejar así, pero bueno, es muy importante que sepan que si vamos a trabajar con velocidad extendida, debilitamiento de campo, pues se requiere un encoder o un tacómetro. ¿Ok? Entonces vamos a ir ahora hasta el menú 5 para configurar el controlador de campo. ¿Ok? Y vamos a ver qué parámetros son los que nos faltan por configurar ahí. ¿Ok? Entonces vamos al menú 5, porque eso no está aquí. Y le explico algo. En el Wizard no viene nada asociado con configurar como tal velocidad extendida. La parte del controlador de campo no está incluida. ¿Ok? Entonces, bueno, ya ustedes pueden ver aquí que en el menú 5, ya esto lo configuramos en el menú 0, que es la corriente del motor, la velocidad base. Configuramos también el voltaje de armadura, pero se quedó igual porque es 500 volts. Entonces, tenemos que ir al parámetro 564, que es habilitar debilitamiento de campo, ¿ok? Para poder lograr la velocidad extendida. Esto viene por default está en off, tenemos que ponerlo en on, ¿ok? Eso es una cosa que tenemos que configurar. Y lo otro es que tenemos que configurar es el parámetro que yo siempre recomiendo configurarlo, es el 559. 559 está por aquí y es el back EMF set point. Ok, el back EMF set point viene por default en 500 volts. Básicamente el back EMF set point es el punto donde el Mentor MP va a comenzar a trabajar su debilitamiento de campo, ¿entiendes? Entonces, yo casi siempre recomiendo esto, ponerlo 20 volts por debajo del voltaje de armadura, ¿ok? Entonces aquí pondríamos 480 y eso garantiza que el debilitamiento de campo comience un poquito antes, ¿ok? De llegar a ese voltaje, ¿ok? Esto yo lo aprendí en muchas cosas prácticas que estuve en algunas puestas en marcha y los más experimentados con DC siempre me enseñaron esto, ¿ok? Entonces, bueno, ya tenemos el back EMF set point, tenemos la habilitación de la debilitación de campo, ya entramos también en la corriente de armadura, digo, perdón, de campo, la entramos en el menú 0, ya tenemos el controlador de campo habilitado. Otra cosa muy importante aquí que quiero mostrarle, en el 577, siempre asegurarse de que esté habilitado el controlador de campo, ¿ok? Que esté el modo de trabajo con el controlador de campo interno, ¿ok? Viene por default, pero bueno, nunca cambiar esto, a no ser que usted tenga un controlador de campo externo. Y la otra cosa que es muy importante configurar aquí es, o que no configurar es, y mucha gente lo hace de forma errónea, es el 575, ¿ok? Que se llama Field Voltage Mode Select, ¿ok? Básicamente si lo ponemos en on, aquí, si lo ponemos en on, entonces el control de campo va a estar basado en proveerle a ese motor 300 volts fijo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el motor tiene variaciones de temperatura, como es lógico lo va a tener, pues varía la resistencia de los devanados, pues entonces el control de campo o de la corriente se hace inestable, el flujo magnético no va a ser constante. Entonces es mejor esto siempre tenerlo en off y que el control sea por pura corriente. ¿Ok? Entonces ya que hemos configurado todo esto, pues podemos hacer una salva de parámetros. Ok, decir salvar parámetros al drive y le voy a decir drive 2. Y aquí se salva localmente en el proyecto, ¿entiendes? En el proyecto, aquí están los parámetros salvados. Si queremos, podemos hacer lo mismo que hicimos ahorita, comparar con default.
y aquí nos va a salir cuáles fueron los parámetros que únicamente hemos configurado y son diferentes a sus valores por default. ¿Ok? ¿Qué otra cosa nos quedaría aquí? Bueno, ya nos faltaría definir las opciones de cómo vamos a proveer los comandos de arranque parada con relación a la referencia de velocidad. En el menú 0, pues tenemos aquí la opción de seleccionar el selector A1, A2, que sería las entradas analógica 1 o 2, ¿ok? Pero también tenemos la opción de trabajar con el keypad. Recuerde que si seleccionamos keypad, pues lo único que necesitamos es habilitar el terminal 31 con 24 volts y ya desde el keypad podemos dar el comando de marcha y también darle la referencia de velocidad al variador para probar el motor, ¿ok? Entonces, algo muy cómodo también es trabajar con los diagramas en bloque, que ya ustedes seguro que lo han visto, con productos anteriores o con el unidad FM, el Commander. Esto es muy, muy similar a lo que ustedes han visto. Si se dan cuenta aquí, de forma gráfica, uno puede ver claramente cómo es que viene la referencia de velocidad. Si seleccionamos A1 y A2, pues podemos seguir que viene a través de las entradas analógicas, entrada analógica 1 y entrada analógica 2. ¿Ok? Y el cambio de la referencia puede ser por el parámetro 141, que está vinculado casi seguro a una entrada digital, que es la que permite cambiar entre una y otra. Pero si seleccionamos, por ejemplo, preset reference, cambia aquí, y ya entonces tenemos que ir a ajustar las velocidades predefinidas. Si queremos utilizar, digamos, controlar el mentor a través de un bus de comunicación, ya sea Ethernet, ya sea Profibus, pues probablemente ese sea el método de utilizarlo. Y si se dan cuenta, el preset selector por default está en 0. Si está en 0, indica aquí que la selección de las velocidades predefinidas, que nosotros podemos escribirlas manualmente aquí o sencillamente que vengan a través de un bus de comunicación, ¿ok? Escribirlas aquí, entonces se van a seleccionar a través de estos parámetros, que es el 1.47, 46 y 45, que los podemos vincular con entradas digitales y de acuerdo a la lógica digital que estemos entrando, pues vamos a tener la activación de, digamos, si están todos en 0, pues la velocidad seleccionada sería 1. Si está el 1.45 está activo, pues sería la 2. Y si están los 3 activos, pues sería la 8. ¿Ok? Entonces, esta sería la forma de seleccionar el preset. ¿Ok? Otra cosa importante aquí, bueno, serían las entradas digitales. ¿Ok? Aquí están las entradas digitales en forma de diagrama, pero las podemos ver también aquí en este menú. ¿Ok? Y lo más importante es ver aquí por default a quién están destinadas estas entradas. ¿Ok? Aquí cambiaron por alguna razón, yo las cambié por algo. ¿Ok? Pero aquí podemos ver que la entrada digital 4 está destinada al 630, la entrada digital 3 está al 632 y al 630. Y aquí podemos ver el estado de esas entradas. Esto lo podemos cambiar totalmente. Y lo importante es que el comando de run forward, run reverse, en este caso, este es un drive regenerativo, podría ir en sentido contrario sin ningún tipo de problema, pues lo podemos ver en el menú 6, en el diagrama en bloque del menú 6, pues podemos ver. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo el parámetro 630 es el run forward, el yogueo es el 631, el run reverse el 632, ¿ok? Y básicamente aquí también podemos definir la lógica de arranque parada, cómo queremos que las entradas digitales se comporten para manipular estos comandos que tenemos aquí. Entonces, siempre es muy bueno trabajar con este menú, con el menú 8, para ajustar las entradas digitales como querramos. ¿Ok? Con la lógica de arranque parada, es importante que no olviden este parámetro. Este parámetro es muy similar a como ustedes lo han visto, digamos, en el Commander C200. ¿Ok? Y lo mejor es ir a ver el manual, a ver cuál es la descripción, porque aquí sí, desafortunadamente, no tenemos una ayuda como en el Connect, que la podamos ver en el mismo software para que nos indique, o sea, qué significan toda la configuración del 604. Entonces, bueno, esta es básicamente la presentación que yo tenía para el día de hoy. Ok, aquí lo único que nos faltaría después que tenemos todo esto es, bueno, es conectarnos al Drive y descargar. Pero bueno, me falta algo, me falta me falta mostrarle, porque seleccionamos aquí un módulo Ethernet, ¿ok? Entonces tenemos que ir al menú 17 a configurar ese módulo Ethernet. Recuerden que la dirección IP que le pusimos fue la 192.168.1. Pues
Por default, el módulo de Ethernet, SM Ethernet, viene con 192.168.1.100. Aquí tendríamos que cambiar este valor, pero usted tendría que cambiar este valor, ¿ok? A través del keypad en el drive. A través del keypad en el drive, usted tendría que ir al menú 17, a los parámetros estos 17, 10, 11, 12 y ajustar la dirección IP correctamente, salvar desde el keypad y darle un reseteo al drive y entonces intentar conectar, ¿ok? Para que el CitySoft reconozca la configuración que nosotros preestablecimos aquí, ¿ok? Recuerden que esto fue él va a tratar de conectarse con esta dirección IP. Entonces usted tiene que configurar esta dirección IP en el drive manualmente desde el keypad y entonces es que puede ir y conectarse con el CitySoft y descargar y hacer la descarga, que sería por aquí. Download parameters to the drive, los parámetros que previamente hemos configurado acá. Bueno, entonces en la próxima presentación, si logramos conseguir un Mentor MP con un motor, pues sería hacerle una demostración con el mismo. Entonces, bueno, voy a parar la grabación y ver si hay alguien que tenga alguna pregunta y, bueno, respondérselas ahora.